La geometría infinita del mundo, fundamento aristotélico de una Tierra que se extiende más allá de todo límite. Desde la lógica aristotélica, la realidad no surge del azar ni del caos, sino de principios ordenadores que dan forma, sentido y finalidad a todo lo que existe. Aristóteles concebía la naturaleza como una expresión de causas, material, formal, eficiente y final. Aplicado a la Tierra, esto implica que su forma no puede ser arbitraria ni contradictoria con el orden universal. La geometría, en este marco, no es solo una herramienta matemática, sino la huella visible de la inteligencia que estructura el cosmos. Cuando se observa la llamada geometría sagrada, presente en patrones naturales, proporciones armónicas y estructuras recurrentes, se revela un principio esencial. Estas formas no están diseñadas para cerrarse, sino para extenderse, repetirse y manifestarse infinitamente. La geometría sagrada se fundamenta en figuras como el punto, la línea, el círculo, el triángulo y las progresiones armónicas que, lejos de agotarse, generan expansión continua. La línea no tiene un final inherente. El círculo, aunque parece cerrado, nace de un movimiento eterno. Las proporciones como la sección áurea se reproducen indefinidamente. Si la Tierra es una manifestación física de estos principios, entonces no puede ser una estructura limitada y sellada, sino una expresión extensiva del mismo orden geométrico que rige todo lo existente. Una Tierra concebida como plano recto que se prolonga más allá de los límites conocidos se alinea con esta lógica, mientras que una Tierra cerrada y finita introduce una contradicción con el principio de expansión inherente a la geometría natural. Desde esta perspectiva, la Antártida no representa un borde final, sino una zona geométrica de transición, un umbral donde la densidad de la materia, el clima y la percepción humana cambian drásticamente. En términos aristotélicos, sería una región donde la forma visible se vuelve extrema, no para concluir la estructura, sino para proteger y equilibrar lo que continúa más allá. Así como en la geometría sagrada existen nodos, intersecciones y puntos de inflexión que permiten la expansión de la figura, la Antártida cumple el rol de un nodo planetario que separa el mundo conocido de regiones aún no integradas al conocimiento humano. La idea de que más allá de la Antártida deben existir otras tierras surge directamente de la causa formal. Si la forma que rige la Tierra es extensiva, entonces su manifestación física no puede detenerse abruptamente. La causa final refuerza este argumento. La finalidad del mundo no es limitar la experiencia, sino permitir su despliegue continuo. En este sentido, las tierras más allá del hielo no son anomalías ni añadidos, sino consecuencias necesarias del diseño geométrico del mundo. Serían regiones donde la geometría continúa expresándose, quizás con variaciones en densidad, luz, tiempo o conciencia, pero siempre dentro del mismo orden universal. Esta geometría no se limita a lo físico. Aristóteles reconocía que la realidad posee distintos niveles de actualización del ser. Lo que existe en potencia puede manifestarse de múltiples maneras. Así, la extensión de la Tierra más allá de la Antártida no implica únicamente nuevas masas de tierra visibles, sino también espacios donde lo físico y lo no físico se interpenetran. La geometría sagrada actúa como puente entre ambos planos, permitiendo que la infinitud se exprese tanto en la materia como en la conciencia. Las tierras más allá del hielo podrían ser, por tanto, regiones de transición ontológica, donde la experiencia humana cambia porque el marco geométrico del mundo se vuelve más sutil. Además, si se observa la geometría sagrada en la naturaleza, en la disposición de los cristales, en las espirales de las galaxias, en la estructura de los campos energéticos, se advierte que nunca aparece una interrupción abrupta. Todo fluye, se repite y se transforma. Una Tierra que termina de manera definitiva contradice esta observación fundamental. En cambio, una Tierra que se extiende indefinidamente, organizada en zonas, anillos o regiones progresivas, refleja fielmente el principio geométrico universal. Por ello, afirmar que existen tierras más allá de la Antártida no es una suposición mítica, sino una conclusión lógica dentro de este marco. La geometría que conforma el mundo fue diseñada para extenderse. La naturaleza no conoce el concepto de fin absoluto. Así como la conciencia humana, cuando se expande, descubre niveles cada vez más amplios de realidad, la Tierra misma, como manifestación de esa conciencia cósmica, se despliega más allá de lo que hoy se considera posible. Esta visión une lo físico y lo no físico en una sola verdad. La Tierra es una expresión de la infinitud.
No está cerrada porque la infinitud no se clausura. No está completa porque siempre se está actualizando. Más allá de la Antártida, entonces, no solo hay tierras, sino la continuación natural del diseño geométrico del cosmos, esperando ser reconocida cuando la conciencia humana esté preparada para aceptar que el mundo no termina donde comienza el hielo, sino que apenas allí comienza a revelarse en su verdadera magnitud. La extensión inevitable de un orden que no se clausura. La exposición sobre la geometría infinita del mundo conduce a una conclusión profunda. Dentro del marco aristotélico, pensar la Tierra como una estructura cerrada resulta conceptualmente insuficiente frente a la lógica del orden natural. Si la realidad se rige por causas y finalidades, entonces toda forma existente responde a un principio inteligible que no se contradice a sí mismo. La geometría, entendida no solo como matemática sino como forma visible del logos cósmico, revela que aquello que existe lo hace siguiendo patrones de continuidad, desarrollo y actualización progresiva. Bajo esta mirada, la Tierra no puede ser una excepción aislada dentro de un cosmos que se manifiesta siempre en expansión ordenada. El análisis de la geometría sagrada refuerza esta idea al mostrar que las formas fundamentales nunca apuntan al cierre definitivo. La línea, el círculo, la espiral y las proporciones armónicas no existen para terminar, sino para desplegarse. Aplicadas al mundo físico, estas formas sugieren una estructura que se prolonga más allá de lo inmediatamente perceptible. Concebir la Tierra como una extensión continua no responde aquí a una negación arbitraria de modelos establecidos, sino a una coherencia interna con el principio geométrico que rige toda manifestación natural. En este sentido, la finitud absoluta introduce una ruptura conceptual que la propia geometría parece rechazar. La Antártida adquiere entonces un significado distinto, no como un borde terminal, sino como una región de máxima expresión formal, un punto de inflexión donde la experiencia humana encuentra límites sin que ello implique el fin de la estructura. Desde una lectura aristotélica, los extremos no cancelan la forma, la intensifican. Son zonas donde la causa material se vuelve más densa y la percepción más exigente, precisamente para marcar transiciones dentro de un orden mayor. Así como en las figuras geométricas los nodos permiten cambios de dirección sin romper la continuidad, el hielo extremo simboliza una frontera funcional, no una clausura ontológica. La necesidad de tierras más allá del hielo surge, en consecuencia, como una deducción coherente de la causa formal y la causa final. Si la forma del mundo es expansiva y su finalidad es permitir el despliegue del ser, no existe razón para que su manifestación física se detenga sin más. Las regiones que seguirían no tendrían por qué replicar exactamente lo conocido, su diversidad respondería a otras condiciones de densidad, ritmo y expresión de la vida. Sin embargo, seguirían perteneciendo al mismo orden, al mismo diseño geométrico que hace posible la existencia del mundo visible. Esta conclusión se profundiza cuando se considera que la geometría no actúa solo en el plano material. Para Aristóteles, la realidad se despliega por grados de acto y potencia, lo que permite pensar espacios donde la experiencia se transforma sin dejar de ser real. Desde esta perspectiva, la extensión de la Tierra implica también una ampliación de los modos de relación entre materia, energía y conciencia. Las tierras más allá de la Antártida pueden entenderse como ámbitos donde la geometría sagrada se expresa con mayor sutileza, dando lugar a formas de existencia que desafían los parámetros habituales sin romper la coherencia del conjunto. La observación de la naturaleza refuerza esta visión. En ningún nivel se encuentra un final abrupto. Los cristales continúan su patrón mientras haya condiciones, las galaxias se organizan en espirales sin cierre visible, los campos energéticos se expanden y se transforman sin desaparecer de forma súbita. Una Tierra que concluye de manera definitiva contradice esta lógica universal. En cambio, una Tierra organizada en regiones sucesivas, con umbrales y transiciones, refleja fielmente el comportamiento geométrico del cosmos. Desde este marco, la idea del límite absoluto resulta más problemática que la de continuidad. La geometría que da forma al mundo no conoce el cierre total. Del mismo modo, la conciencia humana, cuando se expande, descubre que cada frontera es también una invitación a un nivel más amplio de comprensión. Esta visión integra lo físico y lo no físico en una misma intuición. La Tierra no es un objeto terminado, sino un proceso en manifestación.
Su estructura refleja la infinitud del principio que la origina. Más allá de la Antártida, entonces, no solo se sitúan posibles tierras, sino la confirmación simbólica de que el mundo, como la conciencia, no se agota en lo que ya ha sido nombrado. Allí donde parece comenzar el límite, comienza también la revelación de una magnitud más amplia del orden cósmico.